Hoy en Primera Plana hablando de la crisis de Nicaragua, hoy con François-Xavier Freland, periodista independiente, ex corresponsal de esta casa en Caracas, y también con el doctorando del Instituto de Altos Estudios de América, Julien Dufray. Conozcamos ya nuestro personaje de la semana. Él es Andrés Romero, el joven de 16 años con el que la muerte volvió a las protestas antigubernamentales contra el gobierno de Ortega el pasado fin de semana. Romero era estudiante de cuarto de bachillerato en Managua. Según sus familiares, se unió a las marchas contra Ortega desde que comenzaron. El pasado domingo se unió a otra marcha bajo el eslogan "Todos somos la voz de los presos políticos". Una bala acabó con su vida, por cierto, que en dicha marcha también resultaron heridos dos compañeros periodistas. Bueno, varios organismos habían convocado la marcha para exigir la liberación de los detenidos por protestar contra Ortega. ¿Sabemos cuántos detenidos hay, Julián, ahora mismo? ¿O es una cifra...? Es una cifra aproximativa, sí, pero se dice que hay entre 1.000 o 1.500 presos presos. Presos, sí. Presos. Y presos políticos como 400. Hablábamos antes de esos actores que han marcado la crisis de Nicaragua. Nos hemos referido tanto a la Iglesia como a Estados Unidos. Quería hablar también de la figura de la vicepresidenta, de Rosario Murillo, de la esposa de Ortega. ¿Qué papel juega en esta crisis? Muchas voces la culpan a ella de ser, digamos, la persona que radicaliza a Ortega en posturas y que le va de escuchar a voces más tembladas dentro del sandinismo. Sí. Bueno, ¿Qué es real en todo ello? Para entender el personaje complejo que es la vicepresidenta Rosario Murillo, hay que regresar un poco en el pasado. Ella regresó con Daniel Ortega al poder en 2007 y fue como la voz del gobierno, como coordinadora del Consejo de Comunicación y de Ciudadanía. Cada día habla al pueblo a través del canal oficial 4, en su programa de mediodía, y habla como con su discurso de amor, de paz y etc. A Rosario Murillo, como se dice la Chayo allá, la Chayo se dice por su apodo, también tiene otros apodos que tienen más que ver con su lado esotérico, como la bruja, la chamuca. Eso son los medios populares. Ella es una persona muy controversial. ¿Ella acepta dentro del sandinismo mismo. ¿Este tipo de apodos esotéricos ella la acepta de una forma natural o...? Yo creo que no. Yo creo que no le hace gracia a eso. Pero ella tiene una representación muy crítica en los medios populares, y como la gente se burla de ella y de su estilo vestimental. Sí. Y bueno, ella tiene un papel clave. Y, por ejemplo, su discurso de odio y su retórica ha cambiado mucho. Al inicio las protestas eran parte de grupos vandálicos, de puchitos, de golpistas y ahora de terroristas. Es decir, que ella... mientras tiene un discurso de paz y de amor y de reconciliación, bueno, promueve el odio, promueve la polarización de la sociedad. Ella es una persona que maneja la comunicación del gobierno y que no tiene el favor de todos los sandinistas del oficialismo. Ahora volveremos a ver si hay fisuras dentro del sandinismo. Otro de los ángulos son las relaciones externas internacionales que han tenido los Ortega durante toda su vida. Esa hoja de ruta de los Ortega, que no sé si siempre estuvo marcada por Venezuela y por el castrismo, la hoja de ruta del propio Ortega en esas relaciones. François-Xavier. Ortega siempre ha sido apoyado por Cuba primero. Siempre ha tenido una relación bastante cercana con los Castro. Y luego, yo me acuerdo muy bien en Caracas, en el Palacio de Miraflores, cuando Ortega venía a las primeras casi cumbres del ALBA, ¿no? ¿Que situamos el año más o menos? No, digo en el 2008. 2008. Yo me acuerdo muy bien de esa familia bolivariana, ¿no? El sueño de Chávez, ¿no? De tener esos amigos. Estaba Evito Morales, estaba Raúl Castro, y yo me acuerdo muy bien, y estaba Zelaya también, el expresidente de Honduras, que ha sido derrocado, etc. Era el punto culmen de lo que se llamó la nueva izquierda en América Latina. Exactamente. Chávez estaba en un momento de esplendor, tenía mucho dinero, el petróleo, bueno,
había mucha riqueza, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien de Daniel Ortega, que era para mí el más tímido de todos, el más en la sombra. Nunca hablaba, siempre estaba al lado de Raúl Castro. Y tampoco había una gran relación de amistad con Chávez. Chávez estaba muy cercano a Evito lo llamaba, Evo Morales. Y Ortega era como el último alumno, el que queda detrás y no quería tener otro papel, o sea, era muy reservado. Y yo creo que eso tiene que ver con una personalidad que al final escondía ya pues su ambición política en su propio país. Era un señor que yo creo que tiene mucha ambición, pero la típica ambición del que no quiere que se vea todo, ¿no? Era muy discreto con su personalidad y le faltaba carisma, o sea, un señor que por la historia ha sido un revolucionario, quedará como un revolucionario de Sudamérica. Bueno, pues parecía un señor de la nada, o sea, un señor común, quiero decir. Y yo creo que también eso tiene que ver con la crítica de la pareja y de su postura hoy día. La gente no se reconoce en este señor que al final es todo menos un intelectual, es todo menos un tipo que ha estudiado, creo que solo tiene el bachillerato, un poco como Maduro. O sea, en unos países que por ejemplo, Venezuela, querían jugar un papel ambicioso en toda la región. Al final quedamos con dos señores que no tienen la altura, no están a la altura del... Pero es curioso los cambios que hay en la historia, ¿no? De cómo tanto Ortega como muchos cuadros dirigentes lucharon contra una dictadura en los años 70, la dictadura somocista. Sí. Y ahora, bueno, que en aquel momento incluso se tiene aquella imagen romántica del hombre liberador, creo que fue a finales de los años 70, y ahora, como las cosas que tiene la historia, ¿no? Lo que a mí más me sorprendió es que la gente hace muchos paralelismos con el gobierno, con la época somocista. Es decir, que... Sí, efectivamente. Es que hoy el Ortega es el Somoza de los años 2000, del año 2018, y que, por ejemplo, había un lema en las manifestaciones que es cada uno tiene su 19, es decir, Somoza, Ortega son la misma cosa, el 19 de julio para Somoza y el 19 de abril para Ortega. Hay un montón de paralelismo. Por ejemplo, la gente no habla de la Policía Nacional como policía, lo habla de la Guardia, como la Guardia Nacional de la época somocista. Es decir, que esa trayectoria de Ortega, de un liberador hasta un dictador, sí, es muy... Hasta un ultraliberal. Sí. Porque yo me acuerdo de Managua, de la capital, y lo que a mí me sorprendió, viniendo de Venezuela, era que no veía tanta publicidad para obras sociales, sino todo lo contrario, era puro McDonald's, comida americana, o sea, un país totalmente abierto a la economía y muy influenciado por la cultura americana, la cultura gringa, como dicen ellos. Entonces, yo llegaba en un país donde pensaba que iba a haber algo de revolución y al final todo lo contrario, era un país casi más todavía que Honduras, que era el famoso país súper vecino, súper ligado a Estados Unidos. Pues yo tenía la impresión en Nicaragua de vez en cuando de estar en un país muy americanizado. O sea, era una contradicción chocante al final. Sí. Pero Ortega, cuando llegó al poder, no ha cambiado el modelo político neoliberal que habían como puesto los gobiernos anteriores de Violeta Chamorro, de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños. Solo siguió con las mismas pautas económicas, es decir, respetó las consignas del FMI y siguió la misma ruta, a la diferencia que con la cooperación venezolana le permitió desarrollar un nuevo
polo empresarial sandinista que creció al amparo de esta cooperación, especialmente en el ámbito energético, en el combustible, en la producción energética, en el turismo y en todo lo que concierne la producción ganadera y agropecuaria. No sé hasta qué punto, François Xavier, el futuro de Ortega, tanto como el de Maduro, aquí podemos hacer otro paralelismo, depende de Pekín. Sí, lo hemos visto. O sea, últimamente la ayuda humanitaria en Venezuela ha venido de China y sabemos que todos los proyectos económicos importantes en Nicaragua estaban ligados con Pekín, ¿no? Tanto el famoso canal que querían construir como una competencia del canal de Panamá, un canal que debería cruzar todo el país, pues será un proyecto con los chinos. Y es evidente que China no quiere perder el control de una región que poco a poco ha sido manejando a través de cooperación económica, etcétera, ¿no? Y también hay que hablar no solo de los chinos, pero de los rusos. Claro. Es evidente, yo me acuerdo muy bien de Putin y de Medvedev antes, las visitas, esas relaciones amistosas que había entre Chávez, pero también con Ortega, y han armado los países, más que todo. Yo me acuerdo de los barcos que llegaban de Rusia para armar Venezuela, para que tenga su barco así militar, etc. Y Nicaragua es lo mismo. O sea, entonces, tanto China como Rusia tienen intereses, eso lo sabemos, es tener estratégico frente al imperio estadounidense. Entonces, no quieren perder el control de una región donde pues, hay intereses económicos, hay riquezas, etcétera, ¿no? Julián, antes de terminar, poder de síntesis en 30 segundos. Así las cosas, con rebrotes de violencia esta misma semana y con la cúpula empresarial del país que ha vuelto a llamar al diálogo, ¿se puede establecer de nuevo ese diálogo? ¿Hay un optimismo en que la conferencia episcopal, con ayuda de otros actores internacionales, puedan mediar en un futuro próximo? ¿O esto es de todo el punto? Como te dije al inicio, yo creo que Ortega no quiere que el diálogo se reanude en la misma configuración que al inicio. Él quiere, si hay un diálogo con instancias regionales del SICA y con el SICA y con el COSEP. No más. Y con un partido político, el PLC, el Partido Liberal Constitucionalista, que como su amigo de pacto. Es decir, sí a la mesa, pero con las condiciones que imponga el propio Ortega. Correcto. Muchísimas gracias, Julián Dufrien, doctorado del Instituto de Altos Estudios de América en París, y también a mi compañero François Xavier Frelan, que fue corresponsal de RFI de France 24 en Caracas. A todos ustedes, hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.